Quiero compartirles algo que estuvo haciéndome meditar el Espíritu Santo ayer sobre el bien conocido versículo de Mateo capítulo 28. Ya saben cuál es, ¿verdad? Pero vamos a meditarlo en un ángulo muy especial. Vamos a leer del versículo 18, cuando Jesús se acerca a sus discípulos ya despidiéndose. Y aquí Jesús ya resucitó, ya estuvo 40 días con ellos. ¿Sabe usted que Jesús estuvo 40 días acá en la tierra? Después de que resucitó, Jesús fue al Padre, presentó su sangre, ¿sí?, como sacerdote, ¿sí?, la sangre expiació, y luego volvió. Y fue cuando ya estuvo 40 días con los discípulos. En el momento en que resucitó y Él tomó su sangre para presentarla en el lugar santísimo celestial, en el propiciatorio celestial, de acuerdo a las normas que Dios había establecido para el sumo sacerdote, nadie podía tocar al sumo sacerdote en aquel tiempo cuando iba a entrar al lugar santísimo. De igual manera, Jesús, cuando tomó su sangre como sumo sacerdote, nadie lo podía tocar. Es por eso que cuando ¿quién fue la primera mujer que vio? Él, a Magdalena, y ya lo quiso tocar. O sea, él le dijo: no me toques, porque voy al Padre. O sea, Jesús tenía que llegar como un sumo sacerdote. Solo le dio una orden, le dijo: ve allá con mis hermanos allá, darles las buenas noticias. Él fue al cielo, presentó su sangre y luego vino y estuvo 40 días aquí en la tierra. No sé si usted lo sabía. 40 días. De hecho, cuando Él resucitó, también resucitaron muchos santos que habían muerto antes, ¿sí? Se abrieron las tumbas, resucitaron. ¿Usted lo cree? Eso está en la Biblia. Pues le estoy diciendo lo que está en la Biblia, que se levantaron muchos. Ya cuando Jesús se despidió, estaba despidiendo a sus discípulos, también los que habían resucitado se fueron con Él. Los sacó del paraíso que estaba acá en la dimensión de la tierra y se los llevó al paraíso celestial. Antes no podían ir porque no estaba abierto el camino para ese otro paraíso. Hay varios paraísos que nos enseña la Biblia. Y en ese contexto de que Jesús se está despidiendo, luego de estar 40 días, fueron, creo, los 40 días más especiales que Él estuvo con sus discípulos, porque les estuvo enseñando del reino de Dios. Les estuvo, imagínense qué tipo de enseñanzas, porque ya no describe qué enseñanza les dio en ese tiempo. Solo dice que estuvo con ellos 40 días hablándoles del reino de Dios. Y entonces lo último que les dice está en el versículo 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Jesús les dice: miren, toda potestad tengo. Ya en ese momento Él era Señor de señores, Rey de reyes. Amén. Tenía potestad sobre todo lo creado, invisible e invisible. Jesús como Señor de señores y Rey de reyes. Porque en el mundo espiritual existen, mire, hay más seres en el mundo espiritual que en el mundo natural en que estamos. En el mundo espiritual hay señoríos, hay tronos, hay dominios. Nos lo enseña la palabra. Pero Jesús fue puesto sobre todo. Estamos hablando de Jesús el hombre. Cristo siempre ha sido el todo sobre todo. Pero en este caso Jesús dice: miren, toda potestad me ha sido dada. En otras palabras, ahora soy Señor de señores. Estoy sobre todo señorío que existe en los diferentes universos. Mira, hay tanto allá afuera que ya no falta mucho para que vayamos a conocer. Y en base a eso les da un mandato que es para todos nosotros, lo cual se le llama, en el medio evangélico, se le llama la gran comisión. Pero realmente es un mandato. Es un ministerio que Él nos da a todos. Todo cristiano tiene este ministerio. Si usted piensa que no tiene ministerio, aquí está. No estoy hablando de los 5 ministerios, pero sí es un ministerio importante. Él les dice, versículo 19: por tanto, id y haced discípulos. ¿A cuántas? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paremos un momento allí. O sea, vea que Jesús les dice: miren, como yo ya tengo toda potestad. Se lo voy a poner en estas palabras. Jesús les dijo: miren, ahora el que manda en todo lo creado soy yo. ¿Y usted lo cree? Entonces Jesús les dice: así es que por tanto, id. Esta palabra ir es levantarse, es caminar, es viajar. A eso sí les gusta, ¿va? Pero viajar trabajando en esto, pues. Hacer. Esa palabra hacer es un proceso, ¿sí? Vayan y hagan discípulos. Es un proceso porque les está hablando de discípulos, no les está hablando solo de ganar almas para Cristo. Jesús dio mire, las instrucciones bien claras.
Vayan y hagan discípulos. Y esto es un mandato para todos. ¿Está escuchando? Esto es para usted, esto es para mí. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No quiere decir que usted y yo tengamos que ir a todas las naciones. No, Dios nos tiene en esta nación, hagamos los discípulos en esta nación que Dios nos tiene. Dios tiene también discípulos en, qué sé yo, en Canadá, tiene discípulos en Argentina. O sea, cada quien tiene que empezar por su lugar. O sea, cuando no entendemos el propósito de Dios y cuando solo nos movemos con emocionalismos y una doctrina no basada correctamente, pues todos, yo me quiero a las naciones. Dios me dijo que a las naciones, que a las naciones. Sí, pero empieza por tu nación. Ve a Nevaj, ve a Quiché. No quiere decir que no, Dios no mande a alguien directamente a algún lugar, pero esa es una mentalidad, es algo que se mueve, ¿verdad? Pero Jesús dijo, mire, vayan y hagan discípulos. Y un discípulo, saben ustedes, que es alguien que no solamente es salvo de la paga del pecado. Sí, un discípulo no es alguien que solamente es convertido, es decir, bueno, ya no me voy al infierno, ahora me voy al cielo. Un discípulo es alguien que tiene la visión de ser perfeccionado. Un discípulo es alguien que tiene la visión de ser como su maestro, y nuestro maestro es Jesús, de ser como Él en carácter, de tener su mente, de tener su corazón, de ser como Él es en carácter. ¿Está claro esto? Eso es un discípulo de Jesús. Y Jesús dijo, vaya, ya hagan discípulos, vayan, ganen almas para Cristo, pero discipúlenlos, enséñenles el camino, enséñenles el propósito. ¿Cuál es el propósito del Padre para cada uno de ustedes? Y es por eso que en ese contexto Él dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se recuerdan que es nombre, ¿sí? Nombre es carácter. En otras palabras les dice, mire, bautícelos, que hagan un compromiso, denle la visión de llegar a tener el carácter del Padre, el carácter del Hijo y el carácter del Espíritu Santo. Para eso los he salvado. Para eso envió el Padre a su Hijo unigénito. No solamente para que Él diera su vida para salvarnos de la muerte del infierno, sino para que el carácter del Padre, el carácter del Hijo y el carácter del Espíritu Santo se forme en nosotros, para ser restaurados a la imagen de Dios. Porque cuando Dios hizo al hombre a su imagen, lo hizo a la imagen de la Trinidad, a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso que en Génesis leemos cuando Dios dice, hagamos al hombre, está hablando en plural, hagamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios hizo al hombre a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso que cuando nos envía Jesús a ser discípulos, es vayan y denle la visión de ser restaurados, que el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se forme nuevamente. ¿Está claro esto? Eso es ir a ser discípulos. Y el bautismo en agua, porque esta visión se da en el bautismo en agua, es para eso, para donde yo hago un compromiso ahora soy creyente, pero ahora me convierto en un discípulo. Estoy dispuesto a morir a mí mismo para obtener el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hago una demostración pública al mundo natural y al mundo espiritual de esa decisión que tomo de ser un discípulo de Jesús. Y es por eso que la demostración es que me sumergen en agua, en lo cual se invoca el nombre del Señor Jesucristo. Porque así bautizaban los discípulos, los apóstoles. Ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Y alguien dirá, pero Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que se han confundido, es que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está comprendido en el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces uno hace esa demostración. De ahí en adelante, del bautismo en agua, si uno lo hace con ese entendimiento, desde ese momento uno se convierte en un discípulo de Jesús. ¿Estamos? Desde ese momento la vida de uno debe de cambiar, aunque no hayamos cambiado mucho por dentro todavía, porque empieza el proceso que Jesús dijo, vayan y hagan, fórmenlos como discípulos y que alcancen la meta, la visión, el propósito de un discípulo de Jesús. De arriba sale. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, esto usted lo sabe, solo estoy recordándoles algo que han oído ustedes principalmente acá por bastante tiempo.
Y de paso vuelvo a aclarar esto: el bautismo en agua no es para entonces yo ya ser parte de la familia de Dios. No, usted es parte de la familia de Dios desde el momento que fue adoptado como hijo, cuando recibió a Jesús. Desde ese momento ya somos parte de la familia de Dios. No es cuando me bautizo en agua, ¿sí? Y es que es para entonces tener privilegios. No, mis hermanos, la samaritana no se había bautizado, ya estaba evangelizando. El bautismo en agua es precisamente para hacer ese pacto, tomar ese compromiso de convertirme en un discípulo de Jesús. Pero es una decisión de cada uno. Y no es para ser salvos, porque cuando se agarra lo que Pedro predicó en Hechos, solo se lo menciono, cuando Pedro dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, entonces serán salvos. No, yo no necesito el bautismo en agua para ser salvo de la paga del pecado. Yo soy salvo de la paga del pecado por creer en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Y en el momento en que usted le dijo: Señor, reconozco que soy pecador, perdóname, me arrepiento, lávame con tu sangre, Cristo, ven a mi vida. Desde ese momento, mis hermanos, usted ya es salvo. Si usted se hubiera muerto en ese momento, usted se hubiera ido derechito al cielo. Entonces, ¿por qué dice que hay que bautizarse para ser salvo? Porque una cosa es ser salvo de la paga del pecado y otra cosa es ser salvo de la causa de pecado que está en nuestro corazón. Y Pedro estaba hablando de la salvación plena, de la salvación completa. ¿Me están escuchando? Sí. Pedro dijo: arrepiéntanse, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, y entonces serás salvo de la paga del pecado y de la causa del pecado. Serás perfeccionado como nuestro Padre Celestial. A eso se refiere. De paso les aclaro eso. Porque eso causa, cuando no hay entendimiento, causa confusión. Entonces, mis hermanos, esto es bien poderoso, tener claridad a qué nos llamó Dios. Y el mandato es para todos nosotros: vayan y hagan discípulos. Sin embargo, no termina ahí la cosa, porque en ese contexto, después de que dice que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice en el versículo 20: enseñándoles. Vea qué interesante. Enseñándoles que guarden. ¿Cuántas? Todas las cosas que les he mandado. Y luego da la promesa: aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No se trata solo de ganar las almas para Cristo, de bautizarlos, dándole la visión de ser perfeccionados, de tener el carácter, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús dice: ¿cómo van a hacer ese proceso de discipulado? ¿Cómo van a hacer que sean discípulos de a de veras, con la visión de ser perfeccionados y que alcancen esa visión? Digo, enséñenles. Es aquí donde está el asunto, mis hermanos. Enseñándoles que guarden. La palabra guardar es que aprecien, que reciban, que valoren, que vigilen, cuiden todas, no un poco, todas las cosas que les he mandado. Entonces, mis hermanos, aquí es donde viene el asunto. Para ser discípulos de Jesús, tengo que conocer las cosas que Jesús nos mandó. Para ser discípulos de Jesús, para decir: es que estoy haciendo discípulos de Jesús. Miren, mis hermanos, tengo que conocer las cosas que Jesús nos mandó, porque ¿cómo les voy a enseñar algo que no sé? Es ahí donde a veces se pierde el norte, porque le llamamos a ser discípulos de Jesús a tener grupos en casa y bueno, invitar a gente, y qué bueno, pues se ganan para Cristo, y después que compartimos esto, cómo tener éxito, cómo superar, cómo el otro, cómo salir de la depre y tantas cosas, y tu panito con frijol, y hasta allí. Eso no es hacer discípulos. Hacer discípulos es enseñarles todas las cosas que Jesús nos mandó. Y eso era lo que el Espíritu Santo me ponía a meditar en estos días, porque me decía el Señor: mediten, tienen que conocer las cosas que les he mandado, porque mire, hemos puesto poco interés en conocer lo que Él nos ha mandado. ¿Y cómo hago para conocer lo que Él nos ha mandado? Y es aquí donde le traigo tarea, es aquí donde le traigo un trabajo de parte del Señor, porque no es un asunto mío, no es una ocurrencia mía. Y porque le dije: Señor, y Él me dice: propónganse conocer, estudiar, escudriñar, meditar los 4 evangelios. Mire, ¿dónde conocemos las cosas que Jesús nos enseñó? Le enseñó a los discípulos en los 4 evangelios.
En los 4 evangelios está resumido lo del antiguo pacto, mis hermanos, y lo que escribieron después Pablo, Pedro, Timoteo, Tito, todos ellos. Pero mire, al nosotros, mis hermanos, estudiar, meditar, entender lo que Jesús enseñó y que está descrito en los 4 evangelios. ¿Y por qué 4 evangelios? Porque para conocer a Jesús, todo el objetivo es conocer a Jesús. Y para conocerlo, Él en el evangelio de Mateo se nos manifiesta de una manera, en el evangelio de Marcos se nos manifiesta de otra manera para que le conozcamos de esa otra manera. En el evangelio de Lucas se nos manifiesta de otra manera, y en el evangelio de Juan se nos manifiesta de otra manera. De tal forma que al conocer, entender los 4 evangelios, mis hermanos, vamos a conocer a Jesús de una manera más alta, más profunda, mis hermanos, más grande. Vamos a conocer lo que Él quiere que seamos, lo que Él quiere que hagamos, para entonces nosotros transferir eso a los que vamos ganando para Cristo. Es así como vamos a ser discípulos de Jesús. Por no tener esta disciplina, hacerlo de la manera en que Él lo dice, es que aunque en Guatemala, por ejemplo, se dice que habemos 70% de cristianos, pero no se nota, vea cuánta delincuencia, cuánta corrupción aún dentro de la misma iglesia. Pero es porque no hemos aprendido, no le hemos prestado interés, hemos fallado, todos hemos fallado, hemos pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Hemos fallado en no prestar diligencia, en no tener diligencia para conocer. Jesús, enséñame lo que tú nos mandas. Yo lo quiero guardar, quiero vivir conforme a ello, y también quiero enseñarle a otros lo que tú nos enseñas. Eso es lo que necesitamos hacer. Y entonces yo siempre he recomendado, cuando alguien empieza a caminar con Jesús, recibe a Jesús y dice, ¿y ahora qué hago? Yo siempre les recomiendo, lee los 4 evangelios. Y les digo, léelo 4 veces. Y después que lo leas 4 veces, platicamos. Y entonces, bueno, eso es sencillo, dice. Y les digo porque esa fue mi experiencia. Cuando yo empecé con el Señor, igual quien fue mi pastor me dijo, lee los evangelios 4 veces. Y yo, que pues en mi caso, yo estaba muy acostumbrado a estar estudiando. Siempre me ha gustado estudiar. Entonces dije, bueno, eso es pan comido. Dije, dentro de un par de semanas ya vengo, ya leí 4 veces los evangelios. Y solo se me queda bien, no me recuerdo. Vamos a verme. Leí la primera leída, empecé en Mateo y me fui. Llegué al último versículo de Juan. Pues me fui algo rápido. Leía pero no entendía. Empecé con la segunda vuelta. Ahí ya la cosa empezó a cambiar. Ya en unas partes ya me quedaba quieto, ya me llamaba la atención. Dije, pues si esto será que lo leí en la primera vuelta, como que pasé de noche. Y así ya me fui despacio en esa segunda vuelta. En la tercera vuelta, para que le cuento, ya algo empezó a pasar en mí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mire, toda la escritura es espíritu y es vida. Pero cuando leemos los evangelios es algo muy especial, porque son las palabras directas de Jesús. Entonces créame que ya la palabra empezó a cobrar más vida. No había manera que avanzara. Antes tal vez leía 10 capítulos en un día. Ahora cuando sentía solo uno había leído. En la cuarta vuelta, para eso también ya iba un par de meses, mis hermanos, ya no podía pasar a veces. Y empezó la palabra a cobrar vida. Ahí es donde le digo, empecé a tener revelación. Empecé a entender. Yo me recuerdo que hubo un pasaje ahí que fue lo que más se me hizo vida. Y yo cerré la Biblia y ahí tuve la primera experiencia que el Espíritu Santo me empezara a explicar, a enseñar. Hablaba a mi mente, yo entendiendo y entendiendo. Mire, eso fue algo tremendo. Entonces yo ya quería tener tiempo, yo solo quería estar en la palabra. Ya no era aburrido, ya la palabra se vuelve vida para uno. Y entonces también uno empieza a cambiar. Porque la palabra es lo que nos cambia. ¿Me está escuchando? Mire, lo que cambia nuestro carácter es la palabra. Póngame Salmo 19:7. Vea lo que hace la palabra de Dios. Póngale atención, dice, la ley, o sea, la palabra de Jehová, que es perfecta. Diga conmigo, la palabra de Dios es perfecta. La palabra perfecto es completo. Es completo. La palabra de Dios es perfecta. ¿Y qué hace? Que convierte el alma. Miren, nuestra alma, si está enferma con traumas, con
tantas cosas, tanto que se habla de la sanidad del alma, ¿verdad ustedes? Y por supuesto que ayuda a las administraciones, es parte de que usted lleve en su cursito de cómo sanar el alma. Pero mire, la palabra de Dios nos dice que hay que hacer la misma palabra. La palabra de Dios es perfecta, que convierte, sana, transforma nuestra alma. Si nuestra alma está enferma, la palabra de Dios la sana. Y no solo, mire, convierte nuestra alma, sino que dice que el testimonio, o sea, la palabra de Jehová, porque el testimonio de Jehová es su palabra también. En la palabra hay testimonio, hay preceptos, mandamientos, hay varias cosas. Pero la palabra de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sí, Pedro era, usted sabe que el apóstol Pedro era sin letras, era del vulgo y sin letras, no sabía leer, no sabía escribir. No sé si lo sabía usted, lo dice la Biblia. Sin embargo, él lo oía. Y mire, cuando la palabra se le avivó a él, cuando Jesús les abrió el entendimiento, porque Jesús les tuvo que abrir el entendimiento para que ellos comprendieran las escrituras. Mira, hay mucho cristiano que lee las escrituras, lee y relee la Biblia, y incluso se glorían de eso. Dice: yo 3 veces al año leo la Biblia. Sí, pero ¿cuánto entiendes? Porque no veo que cambies. Es que no sé, mire, lo que se trata es de cambiar, de ser transformados. Por eso que, mire, cuando hay entendimiento, usted no va a andar diciendo: es que tengo 30 años de ser cristiano. Sí, pero ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? Y otros que 1 año tienen de ser cristianos y ya cambiaron, están restaurados, diferentes. Así es que, pero mire lo que hace la palabra, que ese es el punto. Lo que nos cambia la palabra es Salmo, ¿qué dijimos después? 107:20. Esto usted lo sabe, solo se lo estoy recordando. Dice: envió su palabra. ¿Y qué pasa cuando envía a Dios la palabra? Dice: y los sanó. Y no solo los sanó, sino los libró de su ruina. ¿Y de cuántas ruinas necesitamos ser restaurados? La ruina interna en nuestro corazón, del carácter, de todo eso feo que tenemos. Más producto de lo que hay adentro, tenemos ruinas externas, ruinas en las finanzas, ruinas en el matrimonio, ruinas en la familia. Mire, todas las ruinas de afuera es por causa de la ruina que hay adentro. Y si se sana lo de adentro, usted va a experimentar que se empieza a restaurar lo de afuera. Pero ¿qué es lo que nos va a sanar? ¿Qué es lo que nos va a restaurar? La palabra de Dios. Esto es lo que hay que entender. Es poderoso cuando, mire, ministramos y el Espíritu Santo se mueve y el Espíritu Santo nos toca. Puede hacer que el Espíritu Santo venga con tal poder que nos tumba, mis hermanos, y quedamos quizás tirados en el suelo. Pero le tengo noticias y tenemos que entender: el hecho que yo caiga tumbado, el hecho que yo me ponga a temblar, que es parte de, pero eso no me cambia. ¿Sí? Se levanta y afuera ya está otra vez como diablo. Eso no me cambia. Lo que hay que entender es que lo que me cambia es la palabra de Jehová. Es por eso que aunque hay mucho mover, sí, y dice es poderoso, y sí es poderoso, pero si no tenemos entendimiento que lo que me cambia es la palabra, solo me voy a estar buscando emociones donde hay otro acontecimiento profético, algo así, pero no tengo nada de palabra. Entonces mi vida no cambia, mi vida sigue siendo un desastre. Y lo que tengo que hacer es empezar a aparentar que sí estoy cambiando cuando no estoy cambiando. Y me vuelvo un fariseo. No me mire así, solo estoy contando, pues, explicando. Entonces, mis hermanos, Jesús dijo: miren, enséñenles a que guarden. Pero para guardar lo tengo que meditar, lo tengo que comer, tengo que digerir, lo tengo que asimilar, mis hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Pero los 4 evangelios tienen algo muy especial. Y el llamado que Dios nos está haciendo es: empecemos a comer los 4 evangelios. Solo que ahora el Señor me hizo un cambio, porque yo les decía que yo siempre he recomendado: lea 4 veces la Biblia. Lo mismo que me dijeron a mí y que produjo un cambio. No que me volví perfecto, no lo soy todavía. No que dejé que cambié de la noche a la mañana. No, pero se despertó el deseo de cambiar, el deseo de agradar a Dios, de conocer a Dios. Y en medio, por supuesto, esas luchas, empezó el proceso a tomar decisiones, de empezar a vivir para el Señor, ya no para mí mismo. No que ya lo haya logrado, pero en eso estamos. Pero mis hermanos, como eso fue una experiencia
poderosa en mi vida, es lo que yo recomiendo. Les digo, lee 4 veces sobre los evangelios. Entonces hablamos y me responden como respondí. Eso está fácil, ahí le cuento. Pasa el tiempo. Mira, algunos no se asoman porque están metidos ahí, otros no se asoman porque no empezaron a leer. Pero ahora el Espíritu Santo me dijo, ahora háganlo de esta manera. Empiecen con el evangelio de Juan. Entonces, si usted quiere, lo hace. Yo aquí le vengo a dar un consejo de parte de Dios. Agarre su Biblia, empiece a estudiar, a escudriñar. Escudriñar es a investigar qué significa esta palabra. Cómprese una concordancia de Strong o descárguela en su computadora. Ahora es gratis la concordancia de Strong. ¿Cuántos conocen la concordancia de Strong? Es donde nos da el significado en hebreo y en griego de las palabras. Entonces es de estudiar y de meditar. Pero empiece con el evangelio de Juan. Cuando termine, llega el último versículo de Juan. ¿Cuál es el último versículo de Juan? A ver, vamos allá al evangelio de Juan. Es el capítulo 21, versículo 25. Y ese versículo dice, qué poderoso, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Cuántas cosas hizo Jesús? Que usted y yo no sabemos porque no están allí, pero sí le tengo noticias. Él sí nos las revela cuando tenemos comunión con Él. Entonces, mis hermanos, cuando llegue a este versículo, entonces empieza con Mateo, capítulo 1, versículo 1, y se va. De ahí pasa Marcos, de ahí pasa Lucas, de ahí va a volver a llegar a Juan. Cuando usted esté en la 4ª vuelta, ahí me cuenta, aunque sea para la otra Navidad. Pero la verdad, yo le dije: Señor mío, Dios mío, yo se los voy a decir, pero por favor, el único que puede obrar el deseo en nosotros eres tú. Produce en nosotros, Padre, el querer y el hacer, de cambiar, de ya no seguir siendo como somos, de conocerte, Señor, que ya no seas una teoría, porque mire, para la mayoría de cristianos Jesús es una teoría todavía. Se ora, por supuesto, en nombre de Jesús, y que Jesús acá incluso puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús, sanar enfermos en el nombre de Jesús, y no conocer a Jesús. ¿Me está escuchando? Yo puedo hacer muchos milagros en el nombre de Jesús por la unción, por la autoridad que Él da, pero eso no implica que yo le conozca, que yo tenga una relación con Él. Y para irme en el arrebatamiento, mis hermanos, ¿cuántos se quieren ir en el arrebatamiento? ¿Sí? El precio es tener una relación con Él. ¿Sí? Porque el hecho de recibir la palabra y que el Espíritu y la vida de la palabra obren en nosotros y nos transformen, nos cambie, eso tiene un precio. Es por gracia, sí, porque no lo merecemos. Es por su misericordia y gracia que nos da la oportunidad, que tenemos su palabra, que el Espíritu Santo obre en nosotros. Pero hay un precio que pagar. Es por eso que en Proverbios 23, 23 dice, diga conmigo 23, 23. Eso no se le olvida, ¿verdad? Proverbios 23, 23. Dígale que está a la par. 23, 23. Compra la verdad y no te deshagas de ella. Y alguien estará pensando, o alguien que está en línea: ya va a pedir dinero. No, hombre, no. Es que la palabra, la verdad, no se compra con dinero. ¿Cuál es el capital que Dios nos ha dado para comprar la verdad? El tiempo. Tú decides en qué inviertes tu tiempo, y la mejor inversión es invertirlo en comer la palabra de Dios. Es por eso que en Isaías capítulo 55, versículo 1, a todos los sedientos. ¿Cuántos tienen sed de Dios? ¿De verdad tienes sed de Dios? Si no la tienes, no te preocupes, solo dile: Padre, produce sed de ti en mí. Produce en mí hambre y sed de justicia, sed de ti. Incluso si profundizas un poco más, Dios tiene una sal. Está la sal de Dios, que cuando Dios nos sala, aplica su sal en nosotros, produce sed de Él en nosotros. Eso es poderoso, está el principio de la sal. Hay una enseñanza que di hace años de eso. Pero mira, dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. O sea, es sin dinero. Vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Nos está hablando de la obra del Espíritu en nosotros y de la palabra en nosotros, porque la palabra siempre va unida al Espíritu. La palabra cobra vida en nosotros cuando es encendida con el fuego de Dios.
entonces se convierte en luz para nosotros, en lámpara y lumbrera en nuestro camino. Amén. Pero hay que invertir, tiene un precio. Y es aquí donde la mayoría se quedan, porque no, pero yo quisiera que mire en un mensaje, ya con un mensaje el domingo que escuche el mensaje, yo ya entienda. No funciona así. No funciona. Tienes que decidir comprar, tienes que decidir pagar el precio. Y les dije que esto es decisivo incluso para irse en el arrebatamiento. Es decisivo. ¿Se recuerdan de la parábola de las 25 de las 10 vírgenes? Es que está en Mateo 25. ¿Se recuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? No es el tema, pero lo traigo a colación. ¿Cuánto hemos oído y estudiado esa parábola? Lo menciona en el libro del rapto que escribí. Pero hay un detalle que no pongo ahí, porque es entendimiento que viene después. Pero fíjense que en la parábola de las 10 vírgenes, ¿se recuerdan que las 10 se durmieron? Tanto las insensatas como las prudentes. Y por supuesto está el grupo que vela. Pero cuando ya el esposo, suena la trompeta que aparece el esposo, todas se despertaron. Sí va a haber un despertar. Va a haber un despertar de la iglesia, pero va a ser en el último momento. O sea, no crea que viene un avivamiento. No, sí va a haber un despertar, pero de acuerdo a esa parábola va a ser en el momento que ya se da el arrebatamiento. Y se despertaron las insensatas y las prudentes. Y cuando las insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite, ¿se recuerdan? Tenían sus vasijas, tenían sus lámparas, pero no tenían aceite. Y las prudentes, aunque tenían aceite, pero estaban dormidas, no tenían fuego, no estaban encendidas sus lámparas. Ya se había agotado el aceite de ellos también. Solo tenían su reserva de aceite, pero estaban dormidos, estaban en una tibieza espiritual, relajados. Y cuando se llega ese momento y se despiertan las 10, las insensatas, solo se lo estoy contando, usted ha leído esa parábola, ¿verdad? Las insensatas le dicen a las prudentes: miren, véndanos, dennos de su aceite porque nosotros no tenemos nada. ¿Y qué les dicen las prudentes? ¿Cómo se lo va a poner, parafrasear? ¿Cómo se les ocurre? Si nosotros apenas tenemos, nosotros hicimos provisión. ¿Y qué les dice? Vayan y compren. O sea que tiene un precio, o sea que hay que pagar el precio. Vayan y compren para que entonces tengan y no nos falte a nosotros. O sea que estas prudentes fueron prudentes porque por lo menos hasta cierto punto compraron, dedicaron tiempo, que se adormecieron, que se entibiaron, es cierto. Pero miren, las insensatas se quedaron solo con las emociones y va de desayuno en desayuno profético. Ahora, ¿a qué se refiere eso, mis hermanos? Dice: compren. Vea qué poderoso es esto. Y se fueron a buscar, a comprar. Pero como ya era tarde, cuando regresaron, ya la puerta se había cerrado. Ya las prudentes por lo menos de panzazo pasaron. No quiere decir que van a ser la esposa del cordero. La esposa del cordero son los que velan, los que dan el clamor. Ahí viene el esposo. Pero las prudentes por lo menos se fueron. Entonces las insensatas, cuando, yo no sé si llevaban, si consiguieron algo, pero cuando llegaron, la puerta estaba, y empezaron a somatar, dice Jesús, la puerta. ¿Y qué les dice Jesús? Yo no las conozco. O sea que el pase es el aceite y conocer, tener una relación con Jesús. Pero esa relación la tenemos, una de las maneras de tener relación con Dios, con nuestro Señor, porque Jesús es Dios, es a través de tener comunión con lo que Él enseñó. Eso lo enseñó Él en aquel tiempo, pero su palabra es la misma de ayer, hoy, siempre. Créame que si usted y yo invertimos tiempo y nos sentamos: Señor Jesús, enséñame. Espíritu Santo, enséñame. Tú eres mi maestro, tú eres el único que me puede guiar a toda verdad. ¿Y qué es toda verdad? Toda la estatura de Cristo, porque Él es la verdad. Enséñame, Espíritu Santo. Y usted empieza, mire, con su corazón dispuesto, no a la carrera, sino dedicando tiempo. El mejor tiempo que usted va a invertir en esta vida es en la palabra.
Y entonces el Espíritu Santo le va a empezar a enseñar. La palabra se va a empezar a avivar en usted. Usted va a empezar a tener una relación con Jesús, a conocer a Jesús, a tener estos momentos de intimidad con Jesús. Entonces Jesús a usted le va a decir: a ti te conozco. Pero el que no te conozco, nunca tuvimos comunión. Es decir, pero ábrenos, Jesús, no las conozco, nunca tuvieron comunión conmigo, invirtieron su tiempo en cosas vanas. Allá ustedes. Yo no quiero que me pase eso, y usted tampoco, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tomemos en serio lo que Jesús nos dice. Vuelvo ahí a Mateo capítulo 28. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, diga otra vez conmigo: enseñándoles. Pero primero dejemos que Él nos enseñe, pues, porque no puedo dar lo que no tengo. Y es un ministerio, es una responsabilidad que todos tenemos. Porque cuando aprendemos lo que Jesús nos enseña, lo que Jesús enseñó y nos sigue enseñando, una de las cosas que vamos a aprender de Jesús es que Él vino a servir y no a ser servido. Eso me va a levantar en el espíritu mismo de Cristo. No solo voy a estar creciendo en mi relación con Él, siendo transformado de gloria en gloria por el poder, la virtud del Espíritu, la vida de su palabra, que me sana, me libra de toda ruina, convierte mi alma, me hace sabio. Pero también el Espíritu de Cristo me levanta para ir a servir como Él vino a servir. No me voy a quedar quieto, no me voy a quedar sentado, me voy a levantar, ¿sí? y voy a preguntar: mire, ¿qué hago? ¿Dónde quiere que sirva? Necesitamos hacer discípulos para Jesús. Mis hermanos, tenemos que volver al mandato de Jesús. Mire, yo le tuve que pedir perdón a Dios, porque si bien es cierto, estamos enseñando el camino, estamos discipulando, pero nos hemos quedado muy cortos en cumplir con el mandato de ir y hacer discípulos para Jesús. Muy cortos. ¿Por qué? Porque aunque hemos estado enseñando lo que hemos aprendido, ya no hemos seguido aprendiendo cada uno. Nos conformamos con una prédica, con un mensaje. Pero ¿qué de los maestros? ¿Están comiendo los evangelios? ¿Están comiendo la palabra? Me temo que no. ¿Y por qué sé que no? Por su falta de fidelidad, por su falta de lealtad, por su falta de compromiso al servicio, al privilegio. Porque Jesús es fiel, Él es verdadero, Él es leal. ¿Cuántos lo creen? Y Él permanece fiel aunque nosotros le seamos infieles. Nos hace falta lealtad, nos hace falta lealtad en el servicio, pero es porque hemos descuidado el aprender lo que Jesús enseñó. Porque no es de saberlo solo en la cabeza, no es solo de tener teoría, es de tener su palabra guardada en nuestro corazón, atesorada en nuestro corazón, mis hermanos. Y entonces vamos a aprender a servir con fidelidad, con lealtad. ¿Sabe usted qué es lealtad? Me gusta como lo define alguien. Dice: lealtad es estar dispuesto a perder incluso algo con tal de mantener la integridad de la palabra que di, del compromiso que hice. Y nos hace falta lealtad, no solo en la iglesia, lealtad también en el trabajo, lealtad en los negocios. Pero en el ministerio nos falta lealtad, en el servicio nos falta lealtad, mis hermanos. Ser leales, ser responsables. Si se convoca a orar, allí estoy. Si hay que ir a un lado, allí estoy. Como enseñé el miércoles, de imitar a los de cristianos de Tesalónica, que voy a continuar este miércoles. Pero hagamos, mire, Dios nos está dando una nueva oportunidad. No me mire así, no se ponga enojado, no se ponga triste. Sonría, Cristo le ama, decía aquel siervo que ya se fue, el siervazo que ya se fue allí a Ávila. Por no tener esta palabra de Jesús en nuestro corazón, es que no somos fieles, ni en lo poco. No me mire así, solo estoy diciendo que está en la Biblia, pues. Sí, nos falta fidelidad, nos falta lealtad. Yo tuve que arrepentirme porque me di cuenta que he sido muy desleal con Dios. Pero estoy dispuesto a que Él enderece mis pasos, a que Él me cambie, que Él me transforme. Todos somos necesitados de esto. ¿Está claro? Todos somos necesitados de esto. Y ya, mire, el tiempo se está cortando. No ahorita de servicio, sino el tiempo de la venida de Cristo. Y también de servicio. Pero necesitamos, mis hermanos, aprender a ser discípulos de Jesús e ir y a ser discípulos para Jesús. ¿Cuántos están dispuestos? Es el llamado que Dios nos hace. Empecemos por comer los evangelios. No pierda tiempo.
Si puede empezar de hoy, hoy. Yo estoy dispuesto a comerme los evangelios en este tiempo. Estoy dispuesto a saturarme, mira, hasta que me brote por los poros lo que está escrito en los 4 evangelios. Necesitamos comer la palabra, más en este tiempo. Es que miren, hay tantas cosas, tantas voces, tanto que se oye ahora, y más ahora que están hablando en los últimos tiempos, tanto que escucho. A veces me digo, Señor, es cuando yo digo, bueno, Señor, tienes razón. ¿Sabe que necesitamos cada uno comer la palabra? Para que no nos digan, que no nos cuenten, porque a lo mejor nos mienten. Pero si usted come la palabra, usted va a oír algo y usted va a decir, si eso es así, no, eso no es lo que dice la Biblia. No lo van a engañar fácilmente, porque por eso que se está moviendo ahorita es que el amor de muchos se va a enfriar, y se está enfriando. Jesús lo dijo: el amor de muchos de mis escogidos se enfriará. ¿Y por qué? Dice uno, por estar oyendo tanto sin ir a la palabra él mismo, sin comprar él mismo la palabra. Pero nosotros nos vamos a ir en la dirección correcta, con la ayuda de Dios. Amén. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos, Padre. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de poder hacer un cambio, un giro de 180 grados en nuestra vida. Padre Santo, reconocemos que somos culpables de no ser diligentes en comer de tu palabra, en meditar tu palabra, en invertir tiempo en estudiar y meditar tu palabra, y en orar, Señor nuestro, en tener comunión contigo. Señor, reconozco que hemos fallado, hemos pecado contra ti. Somos culpables de invertir mucho de nuestro tiempo, del tiempo que tú nos das, en cosas vanas, en cosas que no valen la pena, en cosas que no edifican. Señor, perdónanos por todo el tiempo que pasamos aún en las redes, leyendo, viendo cosas que no edifican, y no dedicamos tiempo a tu palabra, no dedicamos tiempo a tener comunión contigo, Señor nuestro y Padre nuestro. Pero hoy, Señor, entendemos esta necesidad que tenemos de conocerte, Señor, de conocerte, Padre, de conocerte, Señor Espíritu Santo. Lo necesitamos urgentemente. Necesitamos, Señor Dios, tener hambre de tu palabra. Señor, perdónanos por todo lo que hemos fallado, y te suplicamos, produce hambre de ti, hambre de tu palabra, hambre y sed de justicia, hambre y sed de conocerte a ti, Padre, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú nos has enviado. Padre, produce el deseo en cada uno de nosotros. Haznos querer, Padre, comer los evangelios, estudiar, meditar los 4 evangelios en este tiempo, dedicar la mayor cantidad de tiempo posible, Padre, a saturarnos de tu palabra, Jesús, que está en los 4 evangelios. Señor, ayúdanos. Produce en nosotros el deseo, produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Que aprendamos lo que tú nos has mandado, Jesús. Que seamos conocedores, sabios, entendidos en todas las cosas que tú nos has mandado, para que las guardemos y las pongamos por obra, y también las enseñemos a todos los que estamos o nos pones para ser los discípulos tuyos, Señor Jesús. Y seamos buenos obreros tuyos, obreros fieles, sabios, haciendo lo que tú nos mandas, Señor Jesús, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero haciéndolo de manera correcta, como tú lo has establecido, Señor. Que seamos productivos en esto que tú nos mandas, Señor Jesús. Que seamos fieles en lo poco que nos encomiendas. Que puedas decir de cada uno de nosotros: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré por las eternidades.
Señor nuestro, obra en nosotros. Espíritu Santo, obra en nosotros. Produce el deseo, produce hambre de ti, produce en nosotros la necesidad de buscarte cada día, en las madrugadas, en las noches, durante el día, de buscarte, de tener sed de ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo pedimos para todos los de nuestra familia también, para nuestros familiares, para nuestros parientes cercanos y lejanos. Produce hambre de ti, Señor nuestro y Padre nuestro, hambre de tu voluntad. Despierta el espíritu de cada uno de nosotros, Padre, y de todos nuestros hermanos y de todos los de nuestra familia. Padre eterno, te lo rogamos, te lo suplicamos. No queremos seguir siendo como estamos. Padre celestial, queremos ser restaurados a tu imagen. Queremos cambiar, necesitamos cambiar, Padre. Necesitamos vivir como es digno delante de ti, agradándote en todo, Padre, llevando fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de ti, Padre celestial. Bendito Dios, bendito Padre eterno. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor.